Hoy con nosotros está el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, quien viene a conversar sobre el tema que ha sido de prioridad en el debate nacional en los últimos días, cuál es el tema fiscal y las iniciativas que están planteadas en la Asamblea Legislativa para enfrentarlo, así como la comparecencia de la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, para ofrecer los compromisos que el gobierno estuvo dispuesto a asumir en materia de control de gasto en sede administrativa. Don Rodolfo, usted como ministro de la Presidencia tiene a su cargo la negociación política en la Asamblea, tiene a su cargo el buscar que haya consenso en torno a estas iniciativas. ¿Cuánto se aproxima a lograrlo? Yo espero que lo vamos a alcanzar. No es una tarea fácil, hay puntos de vista diferentes, hay algunas preocupaciones sobre aspectos puntuales del proyecto 20.580, pero estoy convencido de que al final la mayoría de las bancadas y de los diputados apoyarán la reforma de las finanzas públicas, no solo del lado de los ingresos, no solo del lado de lo que es el impuesto al valor agregado o el impuesto de renta, los ajustes al impuesto de renta o a las ganancias de capital, sino también a algunas medidas que requieren aprobación legislativa para acompañar las medidas que el gobierno de la República, con toda responsabilidad, tanto el presidente de la República, don Carlos Alvarado, como la señora ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, y todo el Consejo de Gobierno están en la disposición de apoyar para reducir el déficit fiscal y entregarle a los costarricenses unas finanzas públicas mucho más sanas. De lo que se trata es de enfrentar la crisis, evitar la crisis, enfrentar una eventual crisis, y eso es esencial. Doña Rocío es la primera en admitir que las medidas anunciadas el miércoles son insuficientes. Ella lo ha dicho con esa claridad, incluso no alcanzan para cerrar el déficit primario aun cuando esas medidas se suman, aún sumadas al proyecto de ley que se está tratando de aprobar en la Asamblea. Eso lo ha dicho la ministra de Hacienda. Yo soy más optimista a ese propósito. Me parece que las medidas aportadas son necesarias, son el primer paso. Siempre hay unas medidas estructurales que la propia ministra ha señalado, y entonces ahí sí podríamos completar el proceso de lo que llaman suficiencia, pero la voluntad de alcanzar esas metas sí está clara. La voluntad, don Rodolfo, es otro tema. El punto aquí es la matemática. Son insuficientes estas medidas junto con el proyecto de ley. Estas medidas sumadas todas, claro que ahí puede haber cálculos de números porque hay proyecciones, y las proyecciones hay algún punto que se puede discutir para abajo o para arriba. Pero digamos, por la vía del gasto, las medidas administrativas más las medidas medidas de contención del gasto que requieran aprobación legislativa podrían llegar a más del 2.2% del PIB. ¿Y cuánto es el déficit primario? El déficit primario es 3%, pero también tomemos en cuenta que por el lado de los ingresos, el proyecto de ley del 20.580 plantea un 1.4% del PIB, básicamente 0.5% por vía de reforma a la renta y a los impuestos a las ganancias de capital, y 0.9% por vía del impuesto al valor agregado. Pero esas decisiones tienen otras virtudes, ¿verdad? Digamos, complementarias. Permitirían mejorar la recaudación por el control cruzado, por la trazabilidad, y entonces ahí hay una posibilidad también de atender mejor el déficit fiscal. Eso no se puede contabilizar en concreto, pero en general sí permitiría obviamente un aumento significativo. Ojalá llegáramos al 0.25 por año, pero por lo menos ya podríamos estar hablando en los próximos años de un aumento vía mejora de la recaudación, es decir, control de la evasión, vía las aduanas, vía mejoras en la recaudación de los tributos de renta y por supuesto los tributos sobre el valor agregado.
¿Se equivoca entonces la ministra de Hacienda No, no cuando se equivoca, dice que al las medidas contrario. son insuficientes? Ella lo que ha señalado es que necesitamos reformas legales complementarias y ella misma las señala. Exacto, porque esto es insuficiente. No, lo que dice es, esta es la primera etapa y esta etapa no es suficiente, necesitamos reforma del empleo público y ella lo señala con toda claridad, pero claro, si usted lee el conjunto de medidas, sí sería, digamos, lo necesario para enfrentar la crisis. Por supuesto que lo primero es salir, salir del quirófano. Y bueno, después ahí pues probablemente tendremos que ponernos a dieta y tener que hacer más ejercicio. Pero también hay otras que no siempre se miden, pero que también son sustantivas del lado de los gastos. En otros países un ajuste fiscal y una contención del gasto permite una baja de la prima de riesgo y entonces el costo del crédito del gobierno también. ¿Cuánto pesa eso? Bueno, hay un cálculo de 0.5% del PIB, pero hay países en que ha sido incluso la caída de la prima ha sido de 3 puntos, es decir, lo que llaman 300 puntos, lo cual es 3%, lo cual en el caso de El Salvador es verdad que ellos están en una situación más compleja y nosotros no estamos haciendo ese cálculo. Pero hay un conjunto de medidas complementarias y sí, por supuesto, la necesidad de reformas complementarias de orden legal. Nosotros necesitamos, en primer lugar, evitar a toda costa una crisis. El presidente de la República, don Carlos Alvarado, ha sido inequívoco, y la señora ministra de Hacienda también, y tener la responsabilidad política de iniciar un gobierno precisamente planteando medidas difíciles, muy difíciles, para evitar una crisis. Por eso es que insisto tanto en este punto. Yo no creo que la insuficiencia de las medidas sea suficiente para decir no hay que apoyarlas o hay que descartarlas. Lo que pasa es que el gobierno las reconozca me parece una cosa fundamental, porque, don Rodolfo, nos han tomado el pelo demasiadas veces. Y uno quisiera ver que se hable claro y que se diga, bueno, cuáles son los compromisos que se asumen a futuro. La ministra personalmente me ha dicho, y me lo dijo en una entrevista en la radio, que las medidas son insuficientes, que esto es un plan de contingencia, que es necesario para evitar una crisis, pero que hay que hablar a determinado plazo de una reforma integral del empleo público. Así es. Y hay que hablar de una reforma del Estado. Incluso ella preguntó por qué el Estado costarricense necesita 300 y pico instituciones para funcionar. Entonces, es importante, creo yo, entender en este momento que las medidas son insuficientes para que sepamos que hay un compromiso del gobierno de entrarle a esos asuntos de fondo, porque si nos dicen, vamos a superar la crisis, financiennos el pasar, perdone que es que he estado insistiendo mucho en esto y no consigo, don Rodolfo, que usted me diga que son insuficientes, como lo dice la ministra de Hacienda. Mire, lo que quiero decir es que yo incorporo el compromiso del gobierno tiene que ver con eso. Pasa por ese compromiso del gobierno y las propuestas, yo incorporo todo lo que ha señalado en su discurso la ministra. Incluye, por supuesto, las medidas administrativas de control del gasto, incluye, por supuesto, las medidas de contención del crecimiento del gasto que requieren aprobación legislativa y que están ya en la agenda legislativa, e incluye, sí, con toda transparencia, otras reformas que están señaladas en el propio discurso de la ministra. Y entonces ahí sí lo vemos de forma integral. Estas otras medidas sí requieren que nos sentemos a dialogar y encontrar una solución para el empleo público, para el tema de, digamos, la reestructuración institucional. Y entonces sí, lo vemos, el gobierno lo ve integral y está comprometido con la reforma integral. Lo que pasa es que a la hora de dar la contabilidad de las que hoy están en curso, permitirían por lo menos evitar más del 3% de déficit fiscal, que es básicamente 1.65, digamos, en las propuestas por vía de ingresos y alrededor de 1.7, 1.6, 1.7 o incluso 2.2 si tenemos el efecto de la baja de la prima de riesgo, porque al bajar el costo de los intereses con la que se financia el gobierno también hay unas mejoras en la acción pública. Recuérdese que en el acuerdo del 8 de marzo entre el presidente Alvarado y quien les habla, habían varias medidas complementarias. Obviamente se necesita ya para de orden estructural la reforma constitucional de la regla fiscal, que tiene 4 cosas esenciales. Una, establecer unos límites
realistas y efectivos. Porque el gran problema que tenemos es que la Constitución, en el 176 actual, lo que dice es que no se puede financiar gasto ordinario con ingresos extraordinarios. Cosa pero que jamás se ha cumplido. No, sí se cumplió por muchos años. Bueno, lo que por muchos años, hace muchos años que no se cumple, don Rodolfo, bueno, obviamente. por favor. Después se permitió... El año pasado fueron 2.000 y pico millones de dólares. Así es. Pero por eso, digo, precisamente por eso sí requiere un ajuste. Porque una norma que no se cumple por una jurisprudencia, sobre todo ya en una etapa de los últimos años en que se admitió que se podía financiar el déficit primario con ingresos extraordinarios, lo cual no ocurría antes. Antes había déficit de gasto, bueno, salvo en la crisis de los 80. Pero además tiene otras reglas que son fundamentales. Uno, la segunda es que que el presupuesto nacional de la República, general de la República, pueda ajustar proporcional y razonablemente las obligaciones derivadas de la ley. Eso también es esencial. Porque hay unas obligaciones que de pronto dicen, no, a mí me tienen que dar los 100 millones aunque yo tenga capacidad y necesidad solo de 50. Eso porque ya está hay una ley. incluido en el proyecto. En el proyecto bueno, se tiene de ley, que volver a incluir. En el proyecto de ley hay que incluirlo también, pero es más claro todavía y mucho más fuerte si está a nivel constitucional. Por eso es importante, porque eso dejó de ser. Bueno, y también tiene otros temas de que cada proyecto antes de ser aprobado tiene que saberse cuál es el impacto presupuestario, cuál es el impacto procedimental, y de manera que dígame de dónde van a sacar los fondos para poder hacer. Porque no podemos resolver solo el pasado, sino que tenemos que resolver el presente y el futuro, para que esas cosas no vuelvan a ocurrir. Entonces sí, hay unas reglas que tiene países como Alemania, como España, que la tiene el Tratado de Maastricht para toda la Unión Europea y de distintas maneras la tienen los mismos Estados Unidos o Suecia, que tienen distintas fórmulas de regla fiscal a nivel supralegal. Bueno, eso ayuda, el tema de sentarse a discutir los temas de empleo público, de manera que los disparadores del gasto puedan subir mucho menos de lo que han subido en los últimos años. Ahora también hay algo que es evidente. En estas propuestas hay una voluntad del gobierno de de evitar cuatro cosas a toda costa. En primer lugar, que haya crisis. Y eso es esencial. Eso puede parecer de pasada, y hay que hacerlo a tiempo. El año pasado ya tuvo dificultades el gobierno para pagar aguinaldos. Entonces hay que entender claramente que hay que a toda costa enfrentar la crisis. Y sí es muy importante, y eso hay que hacerlo a tiempo, no dentro de un año, porque si no sería mucho más costoso. Dos, obviamente que hay la pretensión de no afectar los programas sociales, realmente que lleguen a la gente que más lo necesita, porque también es esencial que no se afecte los programas que de verdad ayudan a combatir la pobreza. Tres, que no va a haber despidos, que lo que hay es una contención del crecimiento de las plazas, es decir, hay una primera voluntad, no crezcan las plazas, segunda voluntad, que las plazas vacantes no se completen todas, incluso hay una restricción muy fuerte de cuáles se pueden completar, de manera que buscando traslados horizontales podamos en algunas instituciones o en algunos servicios que tienen un poco más de capacidad para atender, digamos, con personal, algunas tareas puedan ayudarle a las que tienen más necesidades. Y por supuesto también una medida muy fuerte de evitar que en el futuro crezca de la forma en que ha crecido los beneficios y los pluses. Se busca, obviamente, que hacia el futuro haya un salario único. Sabemos que hay algunas reformas que requieren reforma legal, por ejemplo, la prohibición está en la ley, el monto de la dedicación exclusiva, ahí hay un margen que tiene el gobierno, el monto que, entonces ahí lo que hemos pedido es, además del compromiso del Estado y de la transparencia con que la ministra de Hacienda ha señalado las necesidades y los temas puntuales, decir, necesitamos sí que la Asamblea Legislativa acompañe ese esfuerzo. Esta tarea no es de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa no sé si acompañará o no el esfuerzo. Lo que sé es que uno de los elementos que está obstruyendo ese acompañamiento es la confianza. Hay una profunda desconfianza hacia el gobierno, no hacia esta administración en concreto, sino hacia el gobierno, de que si se le aprueban nuevos ingresos, después
el tema de gastos queda olvidado. Por eso, don Rodolfo, hay una distancia, hay una importancia enorme, una distancia muy grande entre que nos digan, no, lo que estamos planteando es suficiente, con lo cual hasta llegamos, y que se nos diga, no, es una medida de contingencia, es una cuestión para enfrentar una crisis en ciernes y hay que hacer esto y esto y esto, y esto y esto y esto es lo que hay que definir muy claro para saber que hay de verdad un compromiso y que se pueda romper ese círculo de la desconfianza que hasta ahora ha evitado la reforma, porque hasta ahora el debate ha sido, primero díganme cuál es el ahorro y entonces yo les apruebo gastos. Y por el otro lado, el gobierno de Solís se pasó los 4 años diciendo, apruébenme los ingresos y luego hablamos de gastos. Entonces, hay una desconfianza total que exige compromisos muy, muy claros por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, pero el Poder Ejecutivo los ha señalado y la señora ministra sin ninguna duda. Yo no creo que haya habido ningún gobierno que entrando, y además incluso no solo entrando, haya señalado las medidas de la magnitud que ha señalado la señora ministra en el tema de contención del crecimiento del gasto y en lo que corresponde al Poder Ejecutivo. Ahora, si ve todas las propuestas de la ministra, el discurso sí es suficiente. Lo que pasa es que depende qué es lo que uno quiere ver. Si solo quiere ver las propuestas de corte hoy administrativo y de la ley vigente, pero si yo incorporo el tema de la ley de empleo público como ella lo propone. Pero eso es después. Sí, claro, ella ha señalado que dentro de un año tenemos esa tarea que llevarlo a la Asamblea Legislativa en los próximos meses. Así es, porque todo tiene sus etapas. Y también tenemos que sentarnos. Tampoco el país quiere quedar, ni el gobierno quiere incendiar este país. Tiene la voluntad. ¿Y qué cómo sería ese incendio, don Rodolfo? Bueno, evitar digamos, que el país entre... Que los sindicatos se enojen. No, eso ya, digamos, puede uno asumir que habrá una dificultad, ya lo han señalado, ya con estas medidas, ya ni les digo... Bueno, está bien, están en su derecho de manifestar su punto de vista, pero el gobierno tiene que seguir adelante. Y la tarea hoy está en la Asamblea Legislativa. Hoy no podemos dejar de poner el dedo en el 20.580, que es el expediente. Hay unos 2 expedientes paralelos que son parecidos, que van en la dirección, pero es esencial avanzar ahí, porque si no, decimos, esperando, digamos, la solución integral, dejamos de hacer las soluciones necesarias y posibles hoy. Buscando la absoluta libertad, decía un personaje de Los demonios de Dostoyevsky, viene el absoluto despotismo. Buscando la perfección absoluta, dejamos de tomar las medidas que hoy son necesarias y que son posibles y que los podemos tomar en los próximos meses. Nadie quiere incendiar el país, pero tampoco podemos vivir rehenes del miedo eternamente, porque eso es lo que nos tiene aquí. Esas concesiones continuas. Los médicos hicieron una huelga, entonces se hizo la ley del enganche médico. Entonces ahora, si un conserje del gobierno central tiene un aumento del 10% en su salario, que en muchas ocasiones es muy justo ahí en el gobierno central, entonces el médico que gana 20 veces más tiene un aumento del 10% en su salario. Y así es como este país ha venido funcionando, sujeto siempre al miedo, al chantaje de gremios y burocracias. No, el gobierno no está sujeto al chantaje y al miedo. Tiene el respeto al diálogo, porque es su obligación. Nosotros no somos ni queremos ser una dictadura. Tenemos que vivir Nadie está pidiendo eso, Rodolfo. No, por eso. Pero sería el primero en oponerme. Yo sé, pero eso supone que obviamente hay unos procedimientos constitucionales y legales y de orden institucional que se necesitan. Yo estoy convencido que lo primero que hay que hacer, eso sí, porque en aras de alcanzar la solución perfecta tenemos que empezar por la solución necesaria. Esta es la necesaria y es ahora. Empecemos por ahí. Porque claro que también yo he visto en los debates que dicen, bueno, hay que hablar de la reactivación económica, el empleo, todo eso hay que hacerlo. Y si usted ve el acuerdo del 8 de marzo, usted ve que las medidas de orden fiscal son 10 de las 95, las otras 85 tienen que ver con reactivación, tienen que ver con educación, pero el hecho de que haya que hacer las demás no deja de destacar la necesidad de hacer estas y de hacerlo bien, con respeto a los sectores, pero también con la firmeza de un gobierno de tomar decisiones. El presidente de la República, don Carlos Alvarado, créame que se necesita una grandísima valentía para iniciar un gobierno en menos de 3 semanas
presentar la ministra, en menos de 3 semanas de haber asumido el cargo, no se ha cumplido un mes, presentar la ministra de Hacienda unas medidas apoyadas por el Consejo de Gobierno y por supuesto por el presidente de la República, porque se han discutido con mucho cuidado, presentar unas propuestas serias y necesarias. Por supuesto que faltan otras, pero hay que empezar por estas. Usted ha hablado mucho del valor que ha demostrado el gobierno al plantear estas medidas. ¿Qué alternativa tenía? Mire, Digamos, cuando la que, oposición le dijo, no les doy un solo voto hasta que no venga la ministra aquí y nos explique cuáles son los compromisos. Yo quisiera en materia decirle, de gasto. pero todavía es más sencillo, si quiere verlo así. Véalo si tenía voluntad, que en el acuerdo del 8 de marzo, que es mucho antes de que lo llamaran a la ministra, ya hay muchas medidas de contención del gasto y unas medidas concretas sobre el tema de la renegociación de las convenciones colectivas, sobre el tema de las anualidades, sobre el tema del crecimiento del empleo público, de manera que no es una voluntad expresada a propósito de una presión, no, es una voluntad expresada desde el reconocimiento del problema y de la voluntad de enfrentar el problema. Cada cosa, una cosa a su vez. No podemos pretender ahora enturbiar la discusión del 20.580 diciendo, no, es que hace falta resolver tema del empleo público, que hace falta resolver. Bueno, primero empecemos resolviendo lo que está ya a punto de resolverse. Eso no es enturbiar la discusión. Nadie está proponiendo incorporar una reforma del empleo público a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Eso no lo está proponiendo nada. Lo que estamos es que cada cosa cumpla su etapa. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo asumir el compromiso en firme y con mayor detalle de qué van a hacer una vez que superemos la contingencia? ¿Qué van a hacer una vez que esté aprobada la ley de fortalecimiento? Creo que hay varias señales en esa dirección, señales muy claras, de no crecimiento del gasto ordinario. Créame que amarrarse a una regla fiscal, sea de orden legal o sea de orden constitucional, es una cosa muy seria, muy seria. Eso no es fácil. Amarrarse al mástil para evitar los cánticos de sirena y por eso es también muy importante lograr esos cometidos, supone un compromiso muy fuerte, de manera que no es un hecho para resolver hoy. Eso va a seguir obligando a tomar medidas consistentemente a lo largo de los próximos años. No solo en esta administración, en todas. Porque el tema del gasto público, como cualquier otra actividad, una vez que uno se descuida, se dispara. Y es esencial no descuidarse. Pero repito, muchas de esas medidas que están señaladas con toda claridad, ya venían señaladas desde antes, desde el 8 de marzo, por ejemplo. Ya venían, y en el tema de empleo público también, medidas de que hay que discutir, y ya lo señaló el presidente de la República, una meta concreta de llegar a cerrar su gobierno sin déficit primario. Y así lo señaló en su propio discurso del 8 de mayo. Creo que eso es mucho más concreto que discursos genéricos. No. Eso es un discurso genérico. Lo que es muy concreto es que nos digan qué van a hacer con los abusos en materia de pensiones, qué van a hacer con los abusos en el sistema de educación superior. ¿Qué van a hacer con todas esas cosas que usted y yo conocemos muy bien? Porque llevamos mucho tiempo leyendo de ellas en los periódicos y viéndolas en los noticieros. ¿Qué van a hacer con los privilegios que tienen los empleados de Recope? ¿Y por qué no tocar esos privilegios cuando el común de los costarricenses no lo tiene? ¿Por qué yo no tengo 20 años de cesantía? ¿Por qué otro señor, por ser trabajador del Estado, sí los tiene? Pero si usted se fija, la ministra sí habló de tope de que la cesantía sea sobre los 8 años que tenemos todos los lo que usted llama mortales, porque todos lo somos, todos los seres humanos. Sí lo señaló expresamente. Es una manera de ironizar, de señalar que algunos parece que somos más mortales que otros porque no tenemos los privilegios de cierta aristocracia de la burocrática. Hay que también entender lo siguiente. Al entrar a un gobierno, usted no escribe en una pizarra vacía. Usted escribe una pizarra que tiene algunas cosas escritas con marcadores indelebles, eso podríamos llamar las leyes y la Constitución, que usted tiene que respetar.
Hay otras que usted ha hecho con un marcador que se puede borrar y usted puede volver a escribir, y hay unas partes que va agregando y pueden ser blancas. Entonces usted primero actúa sobre las que usted tiene margen para borrar y escribir. Hay otras que requieren reformas mucho más complejas, de orden legal e incluso constitucional. Entonces, esas reformas, por supuesto, mientras usted está escribiendo en lo que puede escribir, tiene que respetar, porque usted no va a violentar el Estado de Derecho, usted tiene que respetar esos derechos que los tribunales, que las leyes han determinado que son derechos adquiridos. Uno puede discutir la conveniencia o no. Mire, yo fui presidente de la Caja, yo me enfrenté a 2 huelgas muy fuertes, muy fuertes, una de 12 días, no cedí. Respeté los derechos que había en ese momento. Dije, yo no voy a irrespetar ningún derecho, pero aquí ni uno solo, ni uno nuevo. Y eso creo que era la voluntad, por supuesto, de acción de gobierno. Y después, hay casos en que las cosas se pueden resolver porque la Sala Constitucional declara inconstitucional una norma. En ese caso, pues, como eso no lo puede hacer el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede decir, eso es inconstitucional. Puede plantear el tema, pero al final depende de que un tribunal competente determine eso. Y eso es lo que ya estoy diciendo, la parte de la pizarra que está escrita con marcador indeleble. Claro que uno puede decir, los marcadores indelebles a veces se pueden borrar, pero es muy costoso. Entonces sí, se requieren reformas legales que ha planteado la señora ministra, que ha planteado el gobierno, y además algunas directrices que van para todas las instituciones Fuera de públicas. las libertades cívicas y los derechos humanos fundamentales hay pocas cosas indelebles a futuro. Uno puede plantearse otras condiciones de contratación para quien todavía no ha sido contratado porque no tiene derechos adquiridos. De acuerdo. Pero mire, también hay cosas que confundimos como que estuvieran escritas en piedra. Creo que la semana pasada, hace no muchos días, la abogada Paula Gutiérrez escribió un artículo yo comparto esa tesis, yo lo leí tu artículo sobre el tema y comparto esa tesis, que es derecho adquirido y que no es. Exactamente. Es decir, hay una parte que sí es derecho adquirido. Lo que ha ingresado al patrimonio de una persona es derecho adquirido. Que eso tenga que ocurrir en el futuro es distinto, pero es verdad que si la ley establece, por ejemplo, una anualidad X para un determinado grupo o un enganche para un determinado grupo, enganche salarial, para un determinado grupo, uno no lo puede resolver sin ajustar la ley. Y entonces ahí la voluntad de ver cómo resolvemos esas leyes. ¿Estaría usted en disposición de que en el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ahora que se va a revisar el proyecto, se incorpore un señalamiento específico que mande la limitación de las anualidades, entendida en este marco en que estamos hablando, incluso en las instituciones donde hay convenciones colectivas? ¿Qué es la tesis que plantea doña Paula? Me parece que se puede plantear por parte de la Asamblea Legislativa. Habría una discusión ahí sobre la ley y el papel de la convención y la ley. La convención tiene rango de ley, pero no es lo que llamaban antes los contratos leyes, es decir, que no se puede modificar sin la voluntad de las partes, no se puede modificar por vía legal, porque tienen rango de la ley, pero también tienen digamos, la protección del contrato, que no se puede modificar. Bueno, el planteamiento de la señora ministra y el del gobierno es que una vez que venzan las convenciones no se prorroguen automáticamente y que se vaya decididamente a la renegociación. Imagínense usted qué bueno sería que hubiera una ley que mandara que en esa renegociación no pudiera ser la anualidad más del 1.9, por donde se está discutiendo. ¿No sería una gran cosa? Esa es la voluntad que tenía el proyecto 20.580 y lo tiene. Es que el proyecto eso lo planteaba, dejaba por fuera a las personas que estaban cobijadas por convenciones colectivas, lo cual, por cierto, es una injusticia enorme, porque las convenciones colectivas son las que cobijan los mayores privilegios del Estado. En el gobierno central eso no existe. Eso existe en Recope. Yo estoy de acuerdo que eso se puede establecer a nivel legal, digamos, y por supuesto ahí lo que puede haber es esperar a que venza el plazo de la convención para poder establecer algunas reglas complementarias.
Pero digamos cada paso a su vez. Yo siento que ahora lo esencial es aprobar las medidas de contención, las administrativas que ya están. Ya están, eso es voluntad de ustedes. Voluntad del gobierno, sí, inequívoca del gobierno, más están firmándose decretos y directrices hoy, mañana y de aquí en adelante estos días en esa dirección, en lo que se ha señalado en cuanto al ámbito del Poder Ejecutivo. También se va a reflejar en el proyecto de presupuesto del 2019, que no está medido en los efectos de lo que puede y debe hacerse en el proyecto de presupuesto del 2019, que se presenta el 1 de septiembre. Entonces alguien podría decir, es que eso es futuro, sí, porque hay que presentarlo el 1 de septiembre. Pero hay una voluntad inequívoca del gobierno de, sin afectar derechos adquiridos en el sentido estricto, sin despidos, sin afectar el poder adquisitivo actual, lo que pasa es que no va a crecer en la forma en que venía creciendo, y luego sin afectar programas sociales, ni la inversión en infraestructura. ¿El poder adquisitivo de quiénes? De cada uno de los actores del sector público, ¿sí? Del sector público. Sí, no se trata de bajar el poder adquisitivo. No, lo que pasa es que sí, efectivamente, no podrá crecer en la forma en que ha crecido. El poder adquisitivo que está muy en peligro es el de todos los demás costarricenses. Estoy de acuerdo y por eso es necesario evitar la crisis. Yo sí quisiera una y otra vez insistir en la razón de esto. Mire, sí es muy importante enfrentar la crisis. Los que tenemos más años, y usted y yo lo tenemos, nos tocó vivir la crisis del 80 de los 80. Nos tocó ver pasar la pobreza del 25% al 50%, nos tocó ver pasar la escolaridad de muchachos en edad de secundaria de casi el 70% a bastante menos del 50%. Cientos de miles de muchachos significaron que salieron de la escuela. No se cerraron colegios, pero en la práctica no pudieron seguir porque tenían que sostenerse económicamente. Nos tocó ver también el tema de la pérdida del poder adquisitivo de una forma dramática. Yo de vez en cuando reitero, yo trabajaba en la asamblea, yo ganaba 8,000 colones, eran $900, era un salario alto para la asamblea. De pronto, 2 años después, yo ganaba 12,000 colones, o un año y medio después, ganaba 12,000, pero eran $300, no 900, y obviamente el poder adquisitivo se había ido al suelo. Por eso, ese es el efecto de una crisis. Pero además, en Costa Rica, en este momento hay una situación que podría poner todavía en mayor dificultad. Primero, la integración de nuestro país con el mundo es mucho mayor, no somos tan aislados como en esa época. Segundo, además, tenemos una gran cantidad de familias costarricenses, de costarricenses endeudados en dólares y en colones, en tasas de interés fluctuantes de acuerdo a los problemas de la economía del país o de acuerdo a la devaluación, si se trata de las tasas en dólares. Y por tanto, evitar la crisis debe ser una prioridad esencial del gobierno. Tal vez podrán decir, mire, pero es que hay que resolverlo todo. Sí, pero empecemos por evitar que el país caiga en una crisis, que podamos tener plata para pagar los salarios a final de año, que podamos sostener este país y que podamos seguir creciendo y volver a recuperar la confianza para el crecimiento económico, para el empleo. Entonces hay otras medidas. Pero yo sí quiero insistir en la importancia una y otra vez, y esa tarea no es nuestra, es de todos, la importancia de evitar a toda costa una crisis. Y yo creo que eso sí hay que decirlo con toda claridad. Eso no significa que no debamos después y paralelamente seguir haciendo acciones para evitar que el país vuelva a entrar en una situación como la que está entrando ahora. Bueno, mi punto precisamente ha sido que para resolver el problema presente hace falta confianza, y esa confianza solo se puede construir sobre la base de compromisos muy firmemente adquiridos. Pero la ministra de Hacienda los estableció y los señaló, incluso. No se quedó solo en las medidas legislativas actuales ni en las medidas administrativas, sino que dijo, además se necesita abordar, y créanme que eso además lo dice el convenio, el acuerdo del 8 de marzo, no es que lo dice por primera vez el presidente porque lo llamaron a la Asamblea Legislativa, a la ministra. La ministra, desde el principio, el gobierno tenía la disposición y desde que las primeras conversaciones con todas las fracciones, de la voluntad de participar el Poder Ejecutivo y encabezado por la ministra de Hacienda, de señalar cuáles eran las medidas y los compromisos del Poder Ejecutivo para enfrentar la crisis fiscal
y por supuesto para mejorar en la primera etapa, digamos, el nivel tan alto de déficit fiscal que estamos enfrentando. Muchas gracias, don Rodolfo, por habernos acompañado en este diálogo. Muchas gracias, don Armando, y muchas gracias a todos los costarricenses. Ojalá que podamos ponernos de acuerdo por encima de las banderas en los temas centrales para abordar los temas que más importan a los costarricenses. Ojalá así sea. Muchas gracias.